La Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón, el Clúster de Alimentación de Aragón y Cooperativas Agroalimentarias de Aragón organizan la jornada final de difusión de proyectos de innovación y cooperación. A la presentación acudieron también expertos a nivel nacional relacionados con la innovación y la promoción de comunicación de marcas. Lo novedoso de los dos proyectos es, por un lado, en el de internacionalización digital, lo que hemos realizado es dos experiencias piloto de localizar y de implantar dos marketplaces de productos de alimentación de Aragón, por un lado en Alibaba y por otro lado en Mundo Spanish. Son dos plataformas de comercialización de productos, y por otro lado en el proyecto de alimentos saludables lo que hemos hecho ha sido ver y analizar la situación de los productos de Aragón para poder acceder al segmento de mercado especializado y específico de alimentos saludables. La red empresarial aragonesa, compuesta mayoritariamente por pymes, puede encontrar trabas a la hora de salir al comercio internacional. Es por ello que se hizo hincapié en la presencia online de plataformas como Marketplace. No importa lo grande que sea tu empresa, lo importante es que una presencia online te puede dar un aspecto muchísimo mayor y mucho más trabajado que tus grandes competidores, incluso si son muchísimo más grandes que tú en tamaño. Plan de internacionalización digital que creemos que supone un apoyo importante al sector para que también aprovechen canales online y espacios de encuentro digitales entre oferta y demanda. El rol que ha jugado el Clúster Aragonés de Alimentación ha sido canalizar el proyecto para calar entre las empresas. Bueno, pues básicamente desde el clúster, que somos una asociación de 43, 45 empresas, todas del sector agroalimentario en Aragón. Son empresas pues, que tienen esa iniciativa, esa inquietud de la innovación, y una de las principales líneas que trabajamos es precisamente la alimentación saludable y funcional. La jornada contó también con la colaboración del Grupo de Investigación Nutrigenómica de la Universidad Rovira i Virgili, el cual aportó su estudio sobre componentes de nuevos alimentos y recomendaciones para mejorar los perfiles nutricionales. Pues la verdad es que el número de empresas era bastante amplio. Lo que pasa es que nosotros después en el estudio del perfil nutricional nos hemos centrado en aquellas empresas que presentaban un perfil pues, más alto en grasa o más alto en azúcares, o que realmente pues, pudiera serles más interesante pues, el conocer posibles estrategias para mejorar este perfil nutricional. Aproximadamente una decena de asistentes del ámbito empresarial acudieron a la sede de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón para informarse sobre estas nuevas tendencias.